la realidad nos indica que es un poco diferente. Es más difícil de que yo pueda realmente separar y diseñar todo y luego solamente dedicarme a construir. La práctica nos indica de que es un proceso que va también muy de la mano. Voy diseñando a la medida que construyo porque no tenía toda la información y a medida que construyo voy teniendo más información que apoya el proceso de diseño. Y otra digamos, de los supuestos que uno piensa y que se cae un poco, ¿no? El hecho de que uno crea de que como es software, que no está haciendo el punte y no está poniendo, digamos, ladrillo tras ladrillo, hacer el cambio es una pavada, siempre es fácil. Y no es tan así. Realmente tenemos que buscar la forma de, como les decía, metodologías tradicionales. Si yo hice todo un proceso de planeamiento, diseñé y ya estoy metido en 7 meses de construcción, hacer un cambio implica realmente volver a esa etapa de planeamiento. Ahora vamos a ver cómo lidia con eso para que el cambio sea más natural y más ágil dentro de lo que son las metodologías ágiles. Ahora bien, hasta acá lo que vimos es un poquito derribar el mito y entender cuál es la realidad en la que nosotros operamos. Hasta acá, ¿cómo lo ven? ¿Les suena más familiar que la teoría más tradicional del modelo Waterfall? Acá me dicen, ok, los cambios afectan directamente al presupuesto. Camilo dice mucho. Juan Pablo dice, porque es importante que el cliente tenga todo claro, totalmente. Tema de hacerlo por bloques, genial. Bien, ahora vamos a ver, hasta acá fue más bien algo descriptivo, de cuál es la realidad con la que operamos todos los días. Ahora vamos a empezar a ver la otra cara de esta realidad en la que nosotros navegamos todos los días, qué impacto tiene sobre nuestros proyectos. Primero es algo fundamental que me parece que hay que vencer esa resistencia que normalmente o tradicionalmente hay en las empresas de ver al cambio como algo necesariamente malo, de que hay que evitar a toda costa. Y eso quizás les suene conocido en experiencias que hayan vivido, donde lo importante o lo prioritario en el proyecto es que lo que se planificó no se cambie, porque es algo malo, porque implica que estamos fracasando el proyecto. Y lo que terminamos construyendo es un producto que no le sirve a nadie, porque hicimos tanta fuerza en bloquear cualquier necesidad de cambio, sea que tiene sentido o no, que terminamos construyendo algo que realmente no cumple el objetivo de negocios. Con lo cual, el primer impacto del cual tenemos que ser conscientes a la hora de gestionar el proyecto y de qué metodología aplicar es entender el cambio no como algo ninguno malo, sino simplemente como inevitable. El cambio va a suceder. Y más en la industria en la que nosotros trabajamos, donde la tecnología cambia, los requerimientos de negocios cambian, las empresas cambian, los equipos cambian. Entonces, tenemos que trabajar bajo un marco metodológico que entienda cómo gestionar ese cambio que es inevitable y no que tienda a reprimirlo. Ahora hablemos un poquito de lo que es el planeamiento tradicional. El planeamiento tradicional, acá apelando un poco la imagen, es este concepto de lo escribo en piedra, ¿no? De, ok, si definimos algo, planificamos algo, armamos ese proyecto, es algo en el cual nos dimos todos la mano, lo aprobamos y tenemos que hacer exactamente eso que dijimos. Por más de que después nos hayamos dado cuenta de que lo subestimamos, de que no tenía sentido, de que el requerimiento cambió, pero es lo que planificamos. Bueno, la realidad nos indica que claramente no vamos a terminar cumpliendo nuestros objetivos de negocio, simplemente estaríamos ateniéndonos a algo que lo escribimos y tenemos que cumplirlo. Cuando hablamos de planeamiento agile, ¿de qué hablamos?
algo que es importante recalcar. Cuando hablamos de metodologías ágiles, no hay que entenderlo como, ok, las metodologías ágiles lo que dicen es, ok, no planifiques nada, no hay que planificar, hay que hacer lo que les parezca lo mejor todos los días. Claramente no. Agile no significa no planificar. Lo que significa es, primero, que lo vamos a ver, es planificar en ciclos más cortos, donde realmente sea manejable lo que podemos planificar y tenga sentido y tengamos las herramientas realmente para poder hacer una planificación, y después generar o entender los planes como una herramienta de gestión, los cuales los planes son una guía, pero los planes están hechos para poder ser permeables al cambio, para poder ser ajustados. Planificar no implica no tener posibilidad de retroalimentarse y modificar lo que uno pensó originalmente. Sirven como guía, sirven para ser ajustados. Relacionado con esto, hay varios estudios, pero algunas cosas que quería compartir con ustedes. Por ejemplo, este diagrama lo que les muestra es que, digamos, obviamente son digamos, estudios estadísticos generales, pero lo que me interesa es que charlemos un poco el concepto o qué es lo que queremos transmitir con esto. Lo que ven en el eje vertical, el eje de las Y, es, piensen en una estimación desde 1 es exactamente lo que estimo, es lo que termina siendo. Y 4x y 0,25x es todo, digamos, el arco en el cual le puedo estar errando esa estimación. Y lo que planifico, o lo que muestra, lo que se llama esto es el cono de la incertidumbre, y el eje de las X es el tiempo. Piensen en el momento cero, es cuando estoy, antes de comenzar el proyecto, cuando estoy haciendo esa planificación inicial. En ese momento, el cono de la incertidumbre está en su máxima expresión, es cuando realmente menos sé de lo que va a pasar en la realidad. Y la estadística indica que en ese momento mi horizonte de planificación o mi posibilidad de desvío va desde 4x a 0,25. Eso quiere decir, puede ser de que estimé 1 y me termine llevando 4, o puede ser que estimé 1 y en realidad era 0,25, o era piénsalo en horas, estimé una hora, fue 0,25 horas, o me llevó 4 horas. Y a medida que va pasando el tiempo, o sea, a medida que me voy adentrando en el proyecto, donde realmente tengo más información, empecé a probar cosas, empecé a toparme con la realidad, es donde ese cono de la incertidumbre tiende a decrecer en la posibilidad de que yo erre con las estimaciones hasta que llega a un punto de certeza que básicamente o teóricamente es llego a la certeza total cuando terminé el proyecto, donde digo exactamente esto es lo que lleva. ¿Qué es lo que me interesa que se vea o conceptualmente en este diagrama? Es entender, y por eso las metodologías más tradicionales muchas veces llevan a que armo ese Gantt hermoso que después terminó desviado el 500%. No porque yo sea realmente pésimo estimado, sino que al momento cero del proyecto, estadísticamente, que es tan grande, digamos, la variación que yo puedo tener o la incertidumbre que tengo, que hace que mis estimaciones puedan tener todo ese desvío. Y que a medida que me voy adentrando en el proyecto, naturalmente o estadísticamente voy a poder realmente tener más datos o más certeza de cómo, de cuánto va a llevar algo realmente. ¿Se entiende el concepto del cono de la incertidumbre? Esto es, lo que ven acá es otra mirada sobre el mismo concepto, ¿no? Ahora que vamos a hablar un poquito de metodologías ágiles, que vamos a entender lo que es desde la planificación, desde lo diario, desde lo que es una iteración o un sprint, de lo que es un release, de lo que es digamos, la distancia del tiempo hacia la completitud del proyecto. Es otra mirada del mismo.
donde yo puedo tener mayor predictibilidad y saber exactamente lo que voy a hacer, cuánto me va a llevar y cuándo lo voy a terminar. Eso empieza desde la certeza mayor o la predictibilidad mayor, que está mucho más cerca del ahora. Cuanto más me alejo en el tiempo, y yo estoy diciendo, bueno, ¿cuánto te va a llevar algo que vas a terminar o que va a ser atacado de acá a 3 meses? Es a donde me empiezo a alejar en este eje de la predictibilidad, desde lo predecible a lo incierto a lo impredecible. Y acá es a donde nos encontramos estando tanto sea del lado de nuestro caso, por ejemplo, como agencia de implementación, o ustedes si están planificando distintos releases de un producto, o si están pensando en un proyecto de e-commerce, es a donde aparece esta idea de, ok, ¿me pueden hacer una propuesta para implementar tal cosa? Si ese tal cosa es algo que puede generar de algo diario, de una iteración, de un release, va a ser un marco más controlable donde yo voy a poder tener los elementos para estimarlo y decir, bueno, van a ser tantas horas, esta es la complejidad y esto es lo que voy a entregar y esto es el presupuesto que voy a tener. Y acá se van a empezar a topar también cuando, visto de los dos lados, o como agencia tengo que estimar algo que realmente tengo nada de información que va a suceder dentro de un año. Y el cliente dice, pero no importa, yo necesito tener a nivel presupuestario, saber exactamente cuánto va a salir porque ya lo tengo que aprobar. Y ahí es a donde se dan esos tiras y aflojes donde yo puedo decir, ok, me encantaría, no es que por vagancia que no estimo, pero sería imprudente de mi parte hacer una estimación de esto en algo que está tan en el futuro y con un nivel tan grande de incertidumbre. Esto es visto desde el lugar. A ustedes les puede pasar también si están en una empresa y el management les dice, bueno, ¿me pueden decir cuál es el presupuesto para la implementación de estas funcionalidades que la vamos a hacer dentro de un año? ¿Quiénes de ustedes se han encontrado en este tipo de situaciones donde dicen, ¿cómo corno hago yo para ponerle un número a esto, ¿no? ¿Quiénes se han topado con esas situaciones de tener que generar un presupuesto o una estimación de algo que está tan distante en el tiempo y tan lejos de lo que están viviendo en lo diario o en el que están trabajando? Bueno, Raúl está del lado de los malos, es el que lo pide. Ok, bueno, quizás acá contribuye el aporte a la comunidad de los sufrientes. Quizás Raúl, después de ver esto y ver la complejidad, quizás te demos ahí un poco de pena y nos lo pidas menos. O nos entiendas más cuando decimos que realmente no tenemos elementos para hacerlo. Y también es verdad lo que dice Raúl, que las empresas, más allá de toda la teoría que uno les puede decir y todas las explicaciones, tienen que hacer presupuestos y tienen que poner números. Es ahí a donde navegamos en el día a día y tenemos que encontrar el balance. Bien, hasta ahí describimos un poquito la realidad. ¿Y en qué se basan las metodologías ágiles? Más allá de cada uno o cada sabor que les había presentado antes, tienen que ver con algunos conceptos o fundamentos que todos tienen en común. Primero, obviamente, trabajar en equipo. Siempre está pensado en trabajo colaborativo en equipo. Segundo fundamento muy importante en las metodologías ágiles es el concepto de trabajar en iteraciones cortas. ¿De qué hablamos cuando decimos trabajar en iteraciones cortas? A quienes hayan escuchado hablar de Scrum, seguramente estarán familiarizados con los conceptos de, voy escribiendo algunas cosas, los que trabajan con Scrum, van a escuchar hablar del concepto de lo que es un sprint. ¿Okay? El sprint no es más que una iteración. ¿Qué es una iteración?
es el concepto de desmembrar un poco todo lo que se va a hacer en el proyecto y pensar como mini proyectos dentro del proyecto mayor. ¿Cuál es la idea? Y ahí después voy a ver si encuentro algún slide que haga hincapié en lo que pasa dentro de un sprint, dentro del modelo Scrum, pero que me interesa que se lleven como concepto es, con todo lo que hablamos anteriormente, toda la con la que lidiamos, lo que plantea el sprint es que en un marco más chico de planeamiento, normalmente se utiliza de 2 semanas, podemos hacer ciertas ceremonias que son hacer una planificación de ese sprint, donde con un horizonte de 2 semanas yo sí puedo tener ese grado mayor de certeza para decir, esto es lo que yo puedo comprometer de forma realista para este sprint, voy a poder hacer una estimación sensata y voy a poder eso, bajarlo a tareas concretas y trabajar con una planificación bastante más rígida, exacta durante esas 2 semanas de lo que voy a lograr comprometer. O sea, piensen como mini proyectos dentro de que cada uno de esos sprints van a terminar componiendo el gran proyecto. ¿Se entiende esa idea? Es desmembrar ese gran proyecto o la famosa idea de el elefante no lo podemos comer todo de una sola vez, sino que tenemos que ir agarrando pedacitos. Cada uno de esos pedacitos del elefante va a ser cada una de esas de esos sprints. Siguiente fundamento que tenemos ahí es la idea de bajarlo a tierra. Cuando bajamos a tierra es comprometerse a que el resultado de cada iteración, cada uno de esos sprints, esté entregando algo concreto. En el mundo ideal de lo que son las metodologías ágiles, lo que es Scrum, se habla de Potential Shippable Product, creo que es la sigla. Pero el concepto es el siguiente, y estoy hablando de, nuevamente, esto llevándolo a la máxima expresión y al ideal. Sabemos que no siempre es estricta o cumplible de esa forma tan estricta, pero ¿qué es lo que plantea? Que idealmente cada resultado de un sprint sea algo que potencialmente, si lo decidiese el negocio, podría ser puesto en producción. Piénsenlo esto como las capas de una cebolla. Es pensar un proyecto o ese elefante como desde un núcleo, desde lo más importante que tiene que lograr como objetivo, y que cada iteración le vaya agregando más funcionalidad o una capa más a esa cebolla. Y que yo potencialmente, cada resultado de cada iteración pueda estar poniendo algo en producción, un nuevo release que sea mejor o aporte algo más que el release anterior. Es como un cambio de mentalidad, pasar de él. Pienso el proyecto, lo defino estrictamente, lo planifico, hago la arquitectura, un grupo de cráneos se encierra en una habitación durante 6 meses y sale con el proyecto terminado a un modelo donde ese producto se va creando en iteraciones, en cada release, y cada uno de los resultados de esas iteraciones potencialmente podría ser algo que se ponga en producción y agregue más valor que lo que tenía en la iteración anterior. Siguiendo al próximo fundamento es enfocarse en las prioridades de negocio, que parece súper obvio, pero muchas veces en realidad no lo termina siendo. Las planificaciones terminan siendo más guiadas más por lo técnico, por el equipo de IT, que por el negocio. Lo que plantea Scrum, las metodologías ágiles, es cambiar ese foco. El foco de qué es lo prioritario y qué es lo que tiene que entrar en cada sprint y lo que va a ser dejado para el próximo sprint no está dado netamente por
una preferencia tecnológica, sino por el valor de negocio que ese requerimiento puede estar agregando. Con lo cual, después les puedo pasar más material, o si quieren leer, van a ver que en el concepto de Scrum, un jugador totalmente fundamental en ese equipo, del lado del cliente, es lo que llamamos el Product Owner. El Product Owner es el referente del lado del cliente, no de quien está desarrollando la solución, que es quien va a agrupar y poder decir cuáles son las prioridades de negocio para cada uno de los requerimientos que se tienen que alcanzar en ese proyecto. Y eso es lo que va a determinar de lo que nosotros denominamos el backlog. El backlog es, imagínense, como la lista grande, PSP, Potential, ahí voy a escribir, me tardo un poquito. Yo lo puse así, pero no sé si en Scrum le dan otro nombre, pero el concepto es que el producto que yo estoy, lo que está saliendo de esa creación, potencialmente puede hacer algo que se ponga en producción y que agregue más valor que la versión anterior. ¿Qué es lo que plantea esto? Es pensar los proyectos no como en este sprint vamos a estar desarrollando la mitad de la integración con un medio de pago y la mitad de la integración con, no sé, un carrier logístico. Lo que plantea es, proponete algo que esté, primero, priorizado por las necesidades del negocio y que represente un conjunto funcional como un todo. O sea, si vas a poner en un sprint, tratar de que el producto de ese sprint sea la integración con ese medio de pago funcionando, o la integración con ese medio de pago funcionando con los features básicos, pero que sea algo que sea tangible o experimentable por un usuario final, que realmente esté agregando valor al negocio. Y el último fundamento tiene que ver con inspeccionar y adaptar, que también es una premisa fundamental de las metodologías ágiles. Lo que les decía anteriormente, la diferencia entre las metodologías de cascada, esta idea de el equipo se encierra en una habitación, desarrolla todo lo que estaba escrito en un documento y sale mágicamente después de 6 meses con todo hecho. En el medio pudo haber cambiado el mundo, cayó una bomba atómica, pero ellos siguieron desarrollando lo que decía ese documento. Y ahí se dan esos casos de que el producto que termina entregando ya es un producto que al negocio no le sirve. ¿Qué es lo que plantea cuando juntamos todo esto, las metodologías ágiles? Que al trabajar con iteraciones cortas, hablamos de 2 semanas, cada vez que se termina esa iteración, hay primero algo que potencialmente puede ser visto por el negocio, dado si está agregando valor. Es basado en un esquema de inspeccionar, adaptar y de retrospectiva, es permeable este proceso a que incluya el feedback de la interacción pasada. Quizás para esta interacción asumimos ciertas cosas que luego de finalizado el sprint nos damos cuenta de que era un supuesto incorrecto o de que resultó ser la tecnología incorrecta o la funcionalidad era más compleja de lo que esperábamos. Eso realimenta al equipo de trabajo y forma parte de la planificación del siguiente sprint, en el cual podemos cambiar ese plan para adaptarlo a la nueva realidad. Simplemente quedarnos con esa idea de lo que estaba escrito en piedra. Bien, con eso era lo que quería hacer, así como un vuelo de águila muy rápido sobre la realidad y las metodologías ágiles. Sobre este punto, a la pregunta seguramente deben tener 1000, pero alguna cosa que quieran comentar desde la experiencia de ustedes en los proyectos o que les haya surgido o alguna duda más conceptual, lo vemos ahora y
y si no, después hablamos un poquito para... Bien, ahí tengo la primera pregunta de Juan Pablo. ¿Qué software usar para esto? Bien, hay muchas opciones. Nosotros generalmente para gestionar proyectos de desarrollo de software de e-commerce que están pensados para metodologías ágiles, nosotros personalmente utilizamos uno que se llama Assembler, le pueden dar una mirada. Hay muchísimos. Van a encontrarse, por ejemplo, hay otro bastante simple que se llama Basecamp, hay otro que se llama Asana, y así hay muchísimos. Nosotros personalmente utilizamos Assembler, pero si googlean por, digamos, herramientas para gestión de proyectos ágiles, van a encontrar que hay muchísimos. Sí, acá menciona también Jira. Si no me equivoco, Mariana, creo que te referís a las que se escribe así, Jira. Jira también es muy utilizado. Es un poco más a nivel enterprise, es un poco más complejo. Nosotros a veces lo utilizamos con clientes, nos resulta como un poquito pesado. Un poquito más de burocracia, es súper potente y normalmente se ve el valor cuando son proyectos muy grandes, muy complejos. Si no, tendemos a utilizar herramientas que son un poquito más ágiles. Acá pregunta Evelyn si son open source o tienen costo. De las que les mencioné, tienen costo, realmente son costos bastante accesibles. Por ejemplo, Assembler después pueden consultar, pero estamos hablando de quizás, no sé, $10 mensuales, $15 mensuales, no son costos realmente privativos y son herramientas de gestión en la nube, con lo cual no es que ustedes tienen que instalárselo, mantenerlo, poner pura, entran a Assembler, contratan una cuenta y directamente ya a los 5 minutos pueden estar creando proyectos. Bien, acá Juan Pablo comparte que utiliza SmartSheet, también es otra herramienta bastante utilizada. Como les decía, hay muchas. Bien, otras dudas, comentarios, a ver. Totalmente, coincidimos ahí también, Juan Pablo, de que lo más importante en realidad es la metodología y la gimnasia que cada equipo va logrando. La herramienta es simplemente un soporte para eso. Bien, ¿algún comentario más? Si no, si les parece, pasamos un poquito a hablar del trabajo práctico y de la consigna. No sé si lo recibieron, tuvieron posibilidad de darle una leída. La idea es, obviamente no es para hacerlo hoy, ni tampoco es para entregarlo hoy. No recuerdo exactamente qué día se puso para la entrega. Ahí sí, a ver si me dan una mano para compartir ese archivo. A ver. Bueno, de la consigna, si no, les voy contando hasta que aparezca compartido. Básicamente, la consigna, van a ver que tienen para elegir entre dos escenarios, un caso A y un caso B. En ambos casos tiene que ver, la idea es que ustedes puedan simular o ponerse en la situación de que tengan que hacer una evaluación de diferentes plataformas de e-commerce para un caso hipotético y que después puedan, obviamente, mostrarnos cómo llegaron a la conclusión que llegaron y todas las herramientas de análisis que utilizaron durante ese camino. Algo que pensamos, por el cual se armaron dos casos, es para adaptarnos un poquito a lo que pueda estar más cercano a la realidad de ustedes. Van a ver que el caso A es, si quieren, una empresa un poco más grande, estamos hablando de
y lo leo, pongo contexto, usted es un consultor experimentado en e-commerce y ha sido contratado por la empresa Electromundo S.A. para ayudarlos a armar el business case para la implementación de una plataforma. Acerca de Electromundo S.A., para darles un contexto de qué tipo de empresa es esta, es una empresa del mundo retail, tiene 42 sucursales físicas en todo el país. Acá, piénsenlo, cuando hablo de todo el país, lo pueden aplicar al país que está a cada uno de ustedes. Se dedica a la venta de electrodomésticos y productos de electrónica. En términos de la proyección del negocio, están pensando en 50 pedidos por día durante el primer año, proyectando un crecimiento del 70% anual durante los primeros 3 años. Ticket promedio, esto estaba originalmente hecho en Argentina, son 6.000 pesos. Piensen, esto vamos a ponerlo en 100 para hacer un número estándar. Tiene 300.000 visitas o 300.000 sesiones, hablando un poco en el mundo Google Analytics, mensuales, y como necesidades a grandes rasgos de lo que tiene que contemplar el proyecto, tienen que pensar de que van a tener que integrar con el ERP del cliente, van a tener que integrar con un proveedor logístico, con medios de pago, y van a tener que integrar también una política de store pickup. ¿Qué es lo que se pide que evalúen ustedes para este caso A? Es en base a su experiencia, usted considera que la mejor opción es la plataforma X. Ahí X es la plataforma que ustedes vayan a seleccionar o proponer para este escenario, pero lo que les vamos a pedir es que respalden o justifiquen la decisión ante el directorio de la empresa, justificando básicamente 3 aspectos. ¿Por qué consideran que esa plataforma, entre todas las que hay, es la mejor opción para ese proyecto? Que realicen una estimación de alto nivel de cuál va a ser el costo de la implementación del proyecto, el costo del licenciamiento y el costo de mantenimiento, o sea, cuál va a ser el costo una vez lanzado el proyecto, con más o menos 25%, y cuáles son los tiempos de implementación que entiendan que tiene el proyecto, el retorno, el tiempo de retorno de la inversión. Hasta ahí, ¿se entiende la consigna? Es un punto difícil definir el tiempo de implementación. Sí, a ver, es un buen punto el que plantea Mariana. Claramente es no el objetivo de este trabajo no es, piénsenlo, una propuesta a bajo nivel de cosa, una propuesta comercial que haría una agencia. En términos de cómo ustedes se estructurarían y qué herramientas utilizarían para justificar la decisión. ¿Okay? Con ese panorama, con ese escenario, ¿qué cosas ustedes evaluarían? ¿Qué cosas tendrían en cuenta? ¿Con qué planillas? ¿Qué cosas que nosotros fuimos viendo en las clases anteriores? De cómo comparan una plataforma versus la otra para llegar a una conclusión de cuál les parece que es la mejor. Luego, ¿cómo hacen? Imaginen, esto es un business case, no es bajar a hiper detalle, es presentarle al directorio de la empresa que les va a conceder media hora de su tiempo para tomar una decisión específica de qué camino seguir para la implementación del proyecto de e-commerce. Piénsenlo desde ese punto de vista. ¿Cómo ustedes van a ir preparados y armados para contarle a alguien del directorio de la empresa que en su vida escuchó hablar de SEO, de SEM, de Magento, de Hybris o de cosas técnicas? ¿Cuál va a ser el justificativo de negocio por el cual ustedes sugieren ir por ese camino y por esa plataforma? Bien. Y el caso B, en esencia, es lo mismo, pero para aquellos que opten o que la realidad es más cercana a una startup. Por eso ahí cambió un poco el
contexto y puse, usted ya no es un participa en una empresa y tiene que ir al directorio, es un escenario de startup donde de alguna forma ustedes tienen que convencer a su marido o a su esposa a invertir parte de los ahorros que tienen en conjunto en esta startup. Y cuando hablamos de este startup hipotético, estamos hablando de una empresa que van a crear, que es de venta de trajes de baño, Solimar, que tienen solamente un showroom, acá quedó en Palermo, es simplemente un barrio de Buenos Aires, pueden trasladarlo a cualquier otra ubicación que deseen, que venden trajes de baño para mujeres, obviamente son mucho más pequeños, estamos hablando de una startup, 15 pedidos por día el primer año, crecimiento de 100% durante 3 años, que el promedio de, pongamos $100, 30.000 visitas mensuales, y las definiciones de alto nivel del proyecto van por otro lado. Lo prioritario para esta startup pasa por la integración muy buena con redes sociales, integrar con un proveedor logístico, con medios de pago, integrar con algún tipo de solución de app mobile y con la integración con Mercado Libre. Bien, acá vamos por las preguntas. Sara pregunta si hay que elegir uno de los dos casos o resolver los dos. No, la idea es que elijan alguno de los dos escenarios, el que más les atraiga o les parezca puede servir más a la realidad que ustedes viven en el día a día, trabajar sobre ese. Juan Pablo, amor, esta sí es una idea. Sí, bueno, creo que el escenario B puede ser el más difícil de todos. Yo personalmente creo que me resultaría más fácil convencer al directivo que a mi esposa, así, pero cada uno sabrá en su escenario particular. Si tengo algún modelo genérico de armado business case, la idea acá es que se rompan un poquito la cabeza a ustedes. Igualmente en la presentación van a ver muchas cosas que fui mostrando. Si van a las clases anteriores, cuando hablamos de selección de plataformas, de las matrices de comparaciones de plataformas, mostré en algunos slides muy resumido cómo el TCO de cada plataforma, de cómo calcular el ROI, un poquito del collage de cosas que están en la presentación, les van a dar un punto de partida, y también un poco sé que ahí es más fácil si yo les diese ya un poco cocinado el tema, pero los invito a que digamos, hagan un poco de research y se rompan un poquito la cabeza ustedes de cómo, si lo tuviesen que plantear, cómo lo estructurarían. Creo que lo más rico y lo que más van a sacar de este proceso no es tanto el número en sí, sino el proceso que hay que atravesar para encontrar buenos argumentos y las justificaciones para la toma de una decisión de este tipo. Creo que esa es la parte más interesante. Lamento no tener o no darles un modelo ya tipo complétenlo con números, que siempre es tentador, pero créanme que les va a resultar interesante la experiencia de tener que romperse un poquito la cabeza con eso. Andrea pregunta si se puede hacer el tipo PowerPoint desde ya, y de hecho es un buen punto, piénsenlo más también en un escenario de business case y de presentación a un directorio, pónganse en esos zapatos y cómo ustedes lo presentarían. Me atrevo a pensar que si es un documento de Word, hojas, se les complicaría mucho poder transmitir eso en un pitch, como dice Andrea, de media hora en el cual tienen que convencer al directorio de una empresa. Me animo a decirles que el directorio se les va a dormir a los 3 minutos y les aparece con 10 hojas de texto. Piénsenlo que tiene que ser algo muy conciso, explicando los motivos y sin dejar de lado lo racional, económico que los lleva a tomar esa decisión, no solamente una preferencia tecnológica. Créanme que no es
que no es de malvado, no es una venganza personal, no pasarles algo ya más costoso. Si les sirve de consuelo, en algún momento yo estuve del otro lado, hice hice la modalidad presencial, y me ha tocado también sufrirlo y que no me pasen el template y renegar y odiar un poquito al docente, pero al final, después de haberlo hecho, le tuve que dar la razón de que me hizo ahí ejercitar un poquito las neuronas. Bien. Bueno, Nicolás, ahí dice, yo lo hice en Rodó, pero me salió mal porque se vendió más de lo esperado. Bueno, ojalá sea el problema de la mayoría, ¿no? De que hayas tenido desvío porque se vendió más de lo que esperabas, preferible que se vendió menos. Imagino porque a nivel laboral seguramente haya sido mejor que el otro escenario. ¿Algún otro comentario? ¿Dudas? Obviamente, igual, como les había dicho al principio, les dejé mi mail. Si surge cualquier tema en particular o dudas, ningún problema, me escriben, lo vemos, y les voy dando una mano. Pero quisiera evitar darles desde mi lado algo ya cocinado. Me pregunta Evelyn, ¿qué costos hay que averiguar para presentarlo? Imagínense esto lo más cercano a real. Si ustedes tuviesen que seleccionar una plataforma de e-commerce para alguna de esos escenarios, ¿lo harían sin averiguar cuánto sale cada plataforma? Imaginaría que no. Nuevamente, no hace falta de que esté bajado a nivel de centavos, pero sí, por ejemplo, que tengan en cuenta qué modelo de licenciamiento tiene cada plataforma, es un costo fijo, es open source, es un modelo revenue share, si es SaaS o no es SaaS, voy a tener que contemplar costos de infraestructura, servidores, tener que contemplar no solo la implementación inicial, sino el mantenimiento posterior. Bueno, todas esas cosas que fuimos viendo, cómo ustedes las van a poner en un modelo que de alguna forma les permita entender o mostrar por qué una plataforma les puede ser mejor que otra para esa situación en particular. O por qué ustedes seleccionarían una y no la otra. Bueno, con esto es la última clase interactiva que tenemos, cerrando el módulo. Así que nada, aprovecho para agradecerles a todos. La verdad que estuvo buenísimo. Se mantuvo la intensidad en todas las sesiones, de ida y vuelta, las preguntas. Yo tenía un poco de miedo, ya había dado el módulo presencial, en el cual, bueno, teniendo frente a todos se hace más fácil. Le tenía un poco de miedo a cómo se iba a dar la interacción en el online. La verdad que sentí súper cómodo, lo disfruté, así que ustedes también, y les haya dejado ahí un granito de arena del módulo, y a la orden para las dudas, para el trabajo, y más allá del curso, para cualquier cosa que les pueda dar una mano en el futuro, y éxitos con el resto del curso.